Ya, vamos a empezar la clase de dermatología. Hoy día vamos a hacer lo que corresponde a varios tipos de enfermedades de la piel. Vamos a empezar con enfermedades eritematoescamosas. Las enfermedades eritematoescamosas son un grupo de enfermedades que se caracterizan por tener eritema y escama, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan la primera clase de semiología, verán que las lesiones primarias y lesiones secundarias, ¿no? Entonces, lesiones primarias es, digamos que mácula, pápula, placa, ¿no? Entonces, mayormente esas son pápulas o placas que son de color rojizo, o sea, eritematosas con escama. Entonces, varias enfermedades son de este tipo, ¿no? Entonces, ahí tienen varias de estas enfermedades están escritas ahí. Vamos a empezar con la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria que generalmente tiene un curso crónico y recidivante. Es de etiología desconocida la psoriasis y afecta principalmente de preferencia la piel, algunas veces las semimucosas y las uñas también, ¿no? Y además puede presentar también artritis psoriásica. Se comprometen las articulaciones en un porcentaje de casos. Su diagnóstico es fundamental clínico, placas eritematosas con escamas nacaradas. Ahí pueden ver, es un ejemplo típico de lo que se ve en la psoriasis, ¿no? Es una lesión elemental, y ven que es una placa, ven que hay una placa eritematosa y tiene un fondo de escama ahí, es una lesión escamosa bien adherida, ¿no? Usualmente tiene una distribución usualmente simétrica, o sea, por ejemplo, en los codos, en las rodillas, ¿no? Tiene también, por ejemplo, en el cuero cabelludo, en las uñas también puede aparecer. Puede generar síntomas subjetivos como prurito, ardor o dolor. Acá pueden ver que más o menos el 1 al 3% de la población es que tiene psoriasis, ¿no? Se considera que es autosómica dominante incompleta. Más o menos una tercera parte de los pacientes tienen antecedente familiar, o sea, padres, abuelos, ¿no? Hermanos. Y también se ha asociado con algunos antígenos de histocompatibilidad, como los HLA-B3, B17, B27 sobre todo. Y la edad es variable, generalmente empieza en la etapa adulta, aunque a veces empieza en la adolescencia y hay casos más raros en la niñez, ¿no? La enfermedad uno está predispuesto genéticamente y está mediada por mecanismos inmunológicos. La influencia de múltiples factores ambientales pueden desencadenar o agravar la evolución de la misma, ¿no? Por ejemplo, el estrés psicológico, una de las cosas que más tiene que ver, ¿no? Aquí pueden ver en términos generales cuál es la fisiopatología, ¿no? ¿Qué pasa en la psoriasis? Se produce la piel muy rápido, digamos así. O sea, ustedes saben que el proceso de queratinización de la piel es más o menos un mes. Entonces, si esto ocurre, digamos, más rápido, entonces ocurre un fenómeno de alteración de la cinética epidérmica, ¿no? Entonces, en vez de producirse en un mes, se produce, digamos que una semana. Ese es el problema. Y también hay un aumento de vasos sanguíneos, o sea, hay un proceso de neoangiogénesis, o sea, la psoriasis hace que se produzcan, los vasos sanguíneos sean más gruesos y más abundantes, por eso que tiene ese aspecto eritematoso, las placas con psoriasis, ¿no? Y luego la inflamación, o sea, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria. Hay muchos linfocitos que están en las placas psoriáticas, así como a veces neutrófilos. O sea que los linfocitos y neutrófilos son las células inflamatorias de la psoriasis. Después, lo otro es que digamos que lo que más desencadena la psoriasis es el estrés psicológico, ¿no? También hay, digamos, lo que tiene que ver con el trauma físico, ¿no? Por ejemplo, la presión, la fricción, ¿no? Pueden tener que digamos, que ver en este caso. Y el trauma físico, por ejemplo, hace que cuando uno digamos, se expone a la presión o al trauma, ahí aparece la psoriasis, ¿no? Eso es lo que se llama fenómeno de Koebner. Igual en las infecciones, ¿no? Por ejemplo, las infecciones, digamos así, las infecciones piógenas, por estreptococos piógenes, también desencadenan la psoriasis en muchos casos, especialmente en casos pediátricos. El clima frío, la psoriasis es más frecuente que aparezca en el invierno y mejor en el verano. Algunos medicamentos, por ejemplo, como litio, beta bloqueadores y antimaláricos,
pueden desencadenar la psoriasis. Respecto al tabaco y el alcohol, lo que se ha visto es que no desencadena, pero sí hace que las formas sean más graves. Por ejemplo, en el caso del tabaco, los pacientes que fuman pueden tener un peor pronóstico o pueden ser formas pustulosas. Y el alcohol sí se ha descrito que podría precipitar la psoriasis. Este es el fenómeno de Koebner, ¿no? El fenómeno de Koebner es un fenómeno que ocurre, digamos, induciendo las lesiones en la zona donde ha habido un trauma, una fricción, cualquier cosa que haya, digamos, perturbado la epidermis puede desencadenar un fenómeno de Koebner. Y eso se ve especialmente, no solamente en psoriasis, también se ve en líquen plano, en vitíligo. También hay una situación en la cual las lesiones que se ven en la psoriasis tienen un ligero halo acrómico o hipocrómico. Ustedes pueden ver ahí, miren la placa de la psoriasis, alrededor hay como una línea blanca, ¿no es cierto? Como que se hubiera blanqueado. Eso es típico en las placas de psoriasis, ¿no? Las placas de psoriasis pueden tener ese tipo de manifestación y eso sucede básicamente en las lesiones que se están desinflamando, digamos que están remitiendo muchas veces y se llama anillo de Voronov, ¿no? Hay muchos patrones clínicos de la psoriasis. O sea, la psoriasis no solamente es la que vamos a ver en las placas, en las rodillas, en los codos, sino puede haber varias formas clínicas de presentación, ¿no? Por ejemplo, puede haber la que conocemos psoriasis en placa, pero también psoriasis en gotas, psoriasis invertida, ¿no? Que vamos a ir viendo. Por ejemplo, invertida es la que aparece en los pliegues, por ejemplo, en las ingles, en las axilas. Psoriasis eritrodérmico es una forma de psoriasis que aparece en todo el cuerpo, generalizada, ¿no? Y la psoriasis pustulosa es una forma grave de psoriasis. Generalmente las pustulosas, cuando son muy extensas, se hospitalizan, por ejemplo, ¿no? Es una forma muy inflamatoria, muy severa. La forma palmoplantar es otra forma que ocurre en palmas y plantas, que es una forma, digamos, más crónica. La sebosoriasis es una psoriasis que se mezcla con dermatitis seborreica, cuando se combina. Psoriasis también se puede combinar. Psoriasis del pañal ocurre en neonatos, es rarísima. Esta psoriasis es rarísima y se ve en etapas neonatales o en lactantes, digamos. Es bien rara, ¿no? Se confunde con dermatitis del área del pañal. Psoriasis de las uñas, hay pacientes que solamente tienen psoriasis en las uñas, no tienen psoriasis en otro lado. Eso también es algo que puede suceder. Y artropatía psoriásica es la aparición de compromiso articular, ¿no? Bueno, entonces aquí pueden ver diversas formas de psoriasis. Ahí pueden ver, por ejemplo, en codos, en rodillas, cuero cabelludo. También en placas, por ejemplo, en la espalda es muy común y son muy refractarias también. Psoriasis en gotas. Estas son formas que ocurren más en pediatría, por ejemplo. Ven que ahí no está la placa. Ahí lo que está es las pápulas. Ahí están las pápulas eritematosas con escama, ¿no? Esta es la forma invertida. Esto que aparece en los pliegues, por ejemplo, submamario, inguinal, axilar, ¿no? Este es del cuero cabelludo. El cuero cabelludo también puede haber psoriasis, inclusive puede ser a veces muy severa y puede a veces solamente estar, puede ser a veces la única manifestación también, psoriasis del cuero cabelludo. La forma palmoplantar ocurre en palmas y plantas, como les dije, y tiene esa forma, ¿no? Que muchas veces al inicio pueden ser confundidas con tiña P y con cualquier otra cosa, pero lo cierto es que la psoriasis palmoplantar es una condición infrecuente, pero cuando ocurre tiende a ser muy crónica. Ahí pueden ver, ese es psoriasis palmoplantar. Y este es sebosoriasis, o sea, son pacientes que tienen, digamos que manifestaciones de dermatitis seborreica y manifestaciones de psoriasis. Y esta es la del pañal, ¿no? Entonces, fíjense que como cualquier idea que es una dermatitis de pañal, pero fíjense que es un cuadro mucho más severo y más refractario de tratar, más difícil. Pero es más raro, muy raro.
Formas graves de psoriasis es la eritrodérmica. Por ejemplo, ahí ven ese caso, ese paciente está con todo el cuerpo afectado. Cuando afecta todo el cuerpo, se llama eritrodermia, ¿no? Esas son formas de eritrodermia. Y fíjense cómo eritrodermia viene de eritro, es rojo, ¿no? Esto es una piel roja. Entonces está como todo rojo y después se exfolia. O sea, primero está rojo y luego cuando desinflama tiene esa forma escamosa que ven generalizada. Esta es la otra forma eritrodérmica, que pueden ver que cuando ya, digamos, que una fase de roja y luego eso se escama, ¿no? Esta es una forma pustulosa, como ven, ahí, ¿cuál es la lesión elemental ahí? Ahí lo que están viendo son pústulas y costras. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tienes costras? Porque cuando la vesícula se seca, deja una costra. Entonces, tú a veces puedes ver que pacientes que no tienen pústula, pero sí tienen costra. Y tú puedes suponer que lo que tiene ahí es una pústula que se secó, forma una costra. Igual acá, ¿ves? Ahí tiene las dos cosas, tanto pústulas como costras. Y estas formas de psoriasis de uñas, ¿no? Ahí ven el pitting, el punteado unguial, ¿no? Este es el punteado unguial. Esta es una forma, digamos, de onicolisis, de despegamiento de la uña. Igual acá. Esto es una forma de traqueoniquia, que es, fíjense cómo distorsiona todo, vuelve opaca la uña y la vuelve como si estuviera lijada. No, son varios cambios que induce la psoriasis en las uñas. Eso también, esa es una forma más severas de psoriasis. No todo lo que aparece en las uñas son hongos, por supuesto. Y a veces también se pueden complicar con hongos, pero en general eso es psoriasis, ¿no? Igual acá. Y las artropatías psoriásicas muy frecuentemente vienen acompañadas de las psoriasis de uñas. Cuando uno tiene psoriasis de uñas, a veces también tienen psoriasis artropática. ¿A qué se asocia la psoriasis? Por ejemplo, al síndrome metabólico. Síndrome metabólico es una condición que está muy, muy, muy asociada con psoriasis. Si no, fíjense ustedes los pacientes que tienen psoriasis, van a ver que generalmente están en un estado metabólico alterado, ¿no? Mucha obesidad, sobrepeso, dislipidemia, digamos, hiperinsulinemia. Todos estos marcadores metabólicos, incluyendo diabetes, pueden estar asociados con psoriasis y van con cursos paralelos. Por ejemplo, si el paciente está con una psoriasis importante, también con una diabetes no controlada, probablemente la psoriasis también va a estar descontrolada. Generalmente cuando el paciente sube de peso, empeora la psoriasis. Generalmente cuando baja de peso o se cuida, mejora la psoriasis. Entonces el diagnóstico de la psoriasis se hace con varios métodos, ¿no? Entonces hay algo que se llama raspado metódico de Brock. Brock era un dermatólogo francés. Entonces Brock, pues era un clínico y lo hacía con una cucharilla, ¿no? En esa época, pero ahora no se usa pues cucharilla. Se usan ahora, por ejemplo, bajalenguas, por ejemplo, ¿no? Entonces inicialmente, cuando uno raspa una placa de psoriasis, se obtienen pequeñas escamas blanquecinas en forma de virutas, ¿no? Y eso se llama signo de la bujía o la mancha de cera, ¿no? Porque se parece como si rasparan pues una cera. Y luego, digamos, que sigan raspando, va a haber lo que se llama el signo de Auschwitz, ¿no? Signo de rocío sangrante, ¿no? Entonces, sacan muchas veces digamos, la escama, y primero van a ver el signo de vela de cera. Luego sale el signo de la membrana de Ducley, que se desprende una película casi transparente de la epidermis, ¿no? Y luego viene el signo de Auschwitz, en el cual el signo de Auschwitz es los puntitos rojitos que aparecen. Vamos a ver si tenemos la foto acá. No tenemos la foto aquí. Entonces, ¿y por qué es eso? Eso es muy típico de psoriasis. O sea, no se suele hacer ahora mucho, pero sí, en algunos casos que son dudosos se puede hacer el raspado metódico de Brock. El signo, lo más característico, el signo del rocío hemorrágico de Auschwitz, ¿no?
Ahí ven, por ejemplo, esta es la patología de una psoriasis. Ven que eso que ven ustedes ahí es una epidermis hiperplásica. Tiene una hiperplasia epidérmica. Y esa hiperplasia epidérmica tiene además en estas zonas que ven ustedes acá, esto es el estrato córneo. Pero fíjense que el estrato córneo está mal formado, este estrato córneo no es normal. Hay paraqueratosis. ¿Qué es la paraqueratosis? Es la presencia de núcleos en el estrato córneo. Lo normal en una epidermis es que la epidermis madura, o sea, de la capa basal, sigue ascendiendo y va perdiendo organelas y finalmente se pierde el núcleo. Y cuando ya no tiene ni organelas ni núcleo, se queda como estrato córneo ortoqueratótico. Y eso es lo normal. Pero ven, como en esta psoriasis se produce la epidermis muy rápido, ocurre con mucha rapidez la producción de epitelio, de queratinocitos, no existe una maduración adecuada. Entonces, como es tan rápido, no tiene tiempo para perder los núcleos, y los núcleos llegan al estrato córneo. Y por supuesto forman una escama, ¿no? O sea, esta escama que tú ves aquí, esta escama que ves acá, el sustrato patológico es esto. Esta paraqueratosis con esta escama es lo que tú ves como blanco aquí. Entonces, ¿y qué pasa si yo hago el signo de Auspitz? ¿Qué es lo que haría, no? O sea, imagínate que yo quito esta escama. Vas a tener aquí, mira, este epidermis es recontra delgadita, ¿no? Es como una membrana, es como por eso están los signos clínicos, pues. Cuando tú raspas un estrato córneo paraqueratótico mal formado, como la psoriasis, va a salir una escama blanca, que es esta. Y si sigues raspando, vas a encontrar una pequeña membranita. Y si sigues raspando, sales la escama, aquí hay vasos sanguíneos ya y va a haber un rocío sangrante por acá, digamos por acá, ¿no? Porque hay zonas en las cuales la papila dérmica está muy arriba. Por eso ocurre el síndrome de Auspitz. Esta es la hiperplasia epidérmica, esta es la inflamación y esta es la angiogénesis que se puede ver, ¿no? Estos son vasos sanguíneos, esto de acá. Y esto es lo que se ve, la paraqueratosis, como te dije, y lo normal es lo de abajo. La ortoqueratosis es lo normal, es lo que cuando tienes una piel normal, se forma ortoqueratosis. Entonces ves ese estrato córneo sin núcleos, ¿no? Esto de acá no tiene núcleos. Y esto es lo normal. En cambio, esto de acá está grueso, forma una escama gruesa y todo está llena de núcleos y de neutrófilos muchas veces. Entonces, ¿cómo se trata la psoriasis? La psoriasis se trata de varias formas, ¿no? O sea, de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. No farmacológicos es todo lo que ves aquí, que es obviamente sirve para muchas enfermedades, ¿no? O sea, el manejo del estrés, la dieta, el ejercicio, ¿no? Los cambios de hábitos, de malos hábitos, ¿no? Eso es lo primero que se hace, y lo segundo es el tratamiento farmacológico, que puede ser tópico o puede ser sistémico, o puede ser también tratamientos de luz ultravioleta, por ejemplo. Entonces, estos son los tratamientos farmacológicos, pueden ser fototerapia, usualmente se usa ultravioleta de banda estrecha, y luego los sistémicos pueden ser los biológicos o que se usan para casos muy severos, y lo normal es que se use metrotexate, acitretin, ciclosporina, ¿no? Para casos normales. Y los tópicos son todos estos de aquí. Estos son los tratamientos tópicos que se hacen, que van, sobre todo los corticoides son los que más se usan, y después los derivados de la vitamina D, el alquitrán y otro tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, igual acá, los tratamientos tópicos se hacen sobre todo con corticoides y también con algunos otros derivados de la vitamina D, como puedes ver aquí. Y el tratamiento con luz también se hace, sobre todo, como te digo, se usa la banda estrecha. ¿Por qué se usa la banda estrecha y no la banda normal? Porque se ha visto que cuando la gente se ponía fototerapia aumentaba el riesgo de cáncer de piel. Entonces se vio que era, por un lado, mejorar la psoriasis, pero por otro lado aumentaba el riesgo de cáncer. Entonces lo que se vio es que si uno usaba no todo el espectro de la radiación B, sino solamente la longitud de onda de 311 nanómetros,
Entonces se vio que no aumentaba el riesgo de cáncer y sí mejoraba la psoriasis. Por eso es que se usa la ultravioleta B de banda estrecha. Ahí pueden ver, por ejemplo, el tratamiento sistémico, ¿cuándo se usa, por ejemplo, pastillas y cuándo solamente se usan cremas? Se usan pastillas siempre cuando la superficie comprometida de la persona, del paciente, tenga más de 20%. Si es más de 20%, entonces ni hablar, pues tiene que usarse, ¿cómo se llama? Tratamientos ya sistémicos, como metrotexate, acitretin, ¿no? O biológicos. Muy bien, entonces eso es lo que hablamos de psoriasis. Ahora vamos a hablar de la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es una enfermedad eritematoescamosa, como ya hemos dicho, que es recurrente, afecta a lactantes y afecta también a adultos. Entonces se localiza en lugares del cuerpo con alta concentración de glándulas sebáceas. Por ejemplo, cuero cabelludo, ¿no? Cara, área preestermal, pliegues corporales, ¿no? Y se usa en periodos de actividad de glándulas sebáceas, por ejemplo. Estas zonas que tienen seborreica son zonas usualmente grasosas, usualmente la cara, ¿no? El cuero cabelludo, a veces el pecho, la espalda también. Toda dermatitis seborreica se exacerba con el estrés. Y muchos cuadros de seborreica se ven empeorados por enfermedades sistémicas. Por ejemplo, ustedes van a ver que la seborreica severa es un marcador de VIH, por ejemplo. Pacientes que tienen VIH tienen usualmente, muy comúnmente, dermatitis seborreica. Pero no solamente VIH, por ejemplo, Parkinson. Pacientes con Parkinson también tienen dermatitis seborreica, más que la población normal. Y también ocurre esto asociado, por ejemplo, a rosácea muchas veces. Entonces, para la dermatitis seborreica hay factores genéticos, hay factores estímulos hormonales, que son básicamente el estímulo androgénico, porque lo que da el estímulo a las glándulas sebáceas es los andrógenos. También la presencia de malacesia, o sea, la presencia del hongo, la levadura malacesia, tanto la globosa como la fúrfura están involucrados, ¿no? Y también una alteración del metabolismo de los ácidos grasos, también parece que fuera un factor etiopatogénico. Entonces, pero una de las factores más importantes es la presencia de esta levadura, que usualmente es lipofílica, o sea, quiere decir que esta levadura come con la grasita que sale, esta malacesia, digamos que la digiere, ¿no? Y entonces esto hace pues que esta levadura es un hongo, normalmente saprófito, un hongo de la flora normal, pero cuando crece en números muy abundantes, ya se vuelve patógena, ¿no? Y para eso, por ejemplo, para que esto sea patógeno, pues depende mucho de la cuestión genética y también medioambiental, ¿no? Por ejemplo, como dijimos, factores neurológicos y endocrinos, enfermedades que predisponen a tener dermatitis seborreica. La seborreica también es más frecuente y peor en los pacientes que tienen atopía o tienen estrés, ¿no? Los pacientes estresados, o sea, son los que más tienen una base genética. Entonces ven ustedes que, por ejemplo, ¿no? Algunos pacientes que tienen mucho sebo, ese sebo es metabolizado por una lipasa que tiene la malacesia. Y esa malacesia, esa lipasa, descompone el triglicérido en ácidos grasos. Y el ácido graso irrita, ¿no? Y produce descamación. Y luego el pH de la piel se alcaliniza. ¿Cuánto era el pH normal de la piel? ¿Se acuerdan? 5.5, ¿no? 5.5 es lo normal, es ácido. Pero cuando se alcaliniza la piel, entonces comienza a cambiar. Ya comienza a cambiar la flora, comienza a cambiar varias cosas, ¿no? Pero lo más importante acá, como les digo, es que esta es una levadura lipofílica y metaboliza los triglicéridos y los descompone, ¿no? Acá pueden ver, por ejemplo, la dermatitis seborreica en esta persona, en una zona, por ejemplo, en la mejilla, inclusive a veces en la oreja, a veces producen inclusive mucha escama dentro del oído. Hay pacientes que tienen este problema. Esta es la distribución de la dermatitis seborreica, ¿no? Ven ustedes cómo está en cuero cabelludo, en las cejas, en el pliegue nasogeniano,
en la zona del pecho, muchas veces en la axila también. Todas esas zonas son seborreicas, pero la que más comúnmente es en la cara, especialmente los pliegues nasogenianos y cuero cabelludo. Ahora, en los lactantes también hay dermatitis seborreica. Sobre todo, los lactantes nos referimos a los que están los primeros 6 meses de edad, ¿no? Es lo que se llama costra de leche o dermatitis seborreica infantil, ¿no? Entonces, vean que la seborreica como que aparece en la época del lactante y luego desaparece. O sea, luego a los meses se va. ¿Por qué ocurre esto en la época de lactancia? Porque acuérdense que en los primeros meses todavía tienen los andrógenos maternos. Entonces, como tienen los andrógenos maternos, entonces ustedes van a ver muchas manifestaciones de androgenicidad en los niños, ¿no? Por ejemplo, desarrollo de órganos sexuales, desarrollo, digamos, de grasa, se ve por los andrógenos maternos, pero luego esos desaparecen y se va también desapareciendo la dermatitis seborreica para a veces regresar cuando ya pasan años, ya en la época de la juventud, de la adolescencia. Acá son varias manifestaciones de dermatitis seborreica, ¿no? La costra de leche es muy común, pero también el compromiso en las cejas, en los pliegues, ¿no? Un lactante con compromiso en pliegues, hay que pensar en dermatitis seborreica. Entonces, en el adulto, como dijimos, hay las formas, por ejemplo, la caspa. Por ejemplo, el que tiene caspa es una forma de dermatitis seborreica, solamente que es una forma leve. Después hay otras formas más comunes o también más raras, que es la dermatitis seborreica facial, la blefaritis marginal, la seborrea en el barba, bigote o pubis, la dermatitis seborreica en los pliegues. Todas esas son formas que pueden aparecer la dermatitis seborreica. Por ejemplo, ahí, muy comúnmente en las cejas, en los pliegues nasogenianos, ¿no? Son zonas muy comunes donde aparece la seborreica. Miren también los ojos, a veces como blefaritis también. Y en el cuero cabelludo también. Por eso es que, como les dije, se confunde con la psoriasis. A veces viene combinada, ¿no? Como sebosoriasis, como habíamos dicho. En el centro del pecho también. Centro del pecho, cuando veas esas lesiones, o en la axila, usualmente son seborreicas. Y esa es la blefaritis marginal que se ve. O en el bigote también. Entonces, en el tratamiento de la seborreica se hace usualmente por ejemplo, si tú tienes como principio en dermatología, ¿no? Si tú tienes algo que esté irritado, no le vas a jabonar más, pues. O sea, por ejemplo, algo que esté irritado no lo vas a irritar más. Por ejemplo, es muy habitual que a los pacientes tengan dermatitis seborreica y les den champú fuertes, ¿no? Un champú para los hongos, un champú fuerte. Entonces, si tú tienes una seborreica y le das un champú muy fuerte, entonces lo que va a suceder es que no solamente va a continuar la dermatitis seborreica, sino vas a tener una dermatitis de contacto irritativa. O sea, va a empeorar el asunto. Por eso es que no conviene usar muchos champús que sean muy fuertes, por lo menos al inicio, ¿no? También lo que se hace es se remueven las costras con queratolíticos y sobre todo se usa antiinflamatorios como los corticoides, ¿no? Los corticoides tópicos, tanto en loción como en gel, como en crema, se pueden usar para la dermatitis seborreica. Pero como también está involucrada una levadura, entonces muchos de los tratamientos también conviene hacerlos juntamente con un antimicótico, ¿no? Por ejemplo, ketoconazol, clotrimazol, ciclopirox, cualquiera de esas cosas se puede usar. Muy bien, entonces hemos hablado ya de dermatitis seborreica. Ahora vamos a hablar de una condición que, digamos, se presenta que que es un poco más infrecuente, que es algo que se llama líquen plano, ¿no? Entonces, el líquen plano es una enfermedad inflamatoria mucocutánea, ¿no? De inicio brusco, curso progresivo, duración variable y se caracteriza por la aparición de las 5 P's, ¿no? Pápulas, purpúricas, pigmentadas, poliédricas, polimorfas, pruriginosas, ¿no? Esa es una regla mnemotécnica, ¿no? Ahora, el líquen plano tiene la particularidad que afecta, por ejemplo, la boca o lo puede afectar también las mucosas, ¿no? La mucosa vulvar, puede afectar también, digamos, muy rara vez otro tipo de mucosas, pero generalmente la vulvar y la oral, sobre todo, son los más frecuentes, ¿no?
La etiología del líquen plano es desconocida, ¿no? Pero es una enfermedad en la cual tiene que haber algunos eventos inmunológicos que vamos a ver. Generalmente aparece en la etapa adulta, y aparece en todas las razas, ¿no? Aquí pueden ver, esa es una lesión típica del líquen plano, ¿no? El líquen plano da una lesión que se llama lesión liquenoide. ¿Por qué? Porque tiene esas pápuloplacas, ¿no? Pápulas que a veces confluyen formando placas y que aparecen en cualquier parte del cuerpo. En este tipo de placas, digamos, hay algo que se llama estrías de Behan. Las estrías de Behan son, digamos, manifestaciones clínicas de esta condición, que casi son muy características. Tiene también fenómeno de Koebner positivo, ¿no? Ya hemos dicho que los pacientes que tienen, digamos, que sufren traumatismos, digamos que ahí aparece el fenómeno de Koebner, por ejemplo, ¿no? O fricción, ¿no? Y la mucosa oral, hay lesiones en encaje o formas erosivas, ¿no? Por ejemplo, lesiones en encaje son lesiones que aparecen en la boca y son de color blanco, ¿no? Tengo unas fotos para mostrarle. Y las formas erosivas tienen un color rojo, ¿no? La líquen plano tiende mucho a manchar. O sea, una de las cosas que hace el líquen plano es mancha. O sea, deja una pigmentación oscura, postinflamatoria, ¿no? Esa es, por ejemplo, así se ve en piel blanca, se ve ese tipo de placa, placa eritematosa, un poco violácea, y con esas líneas blancas que son las estrías de Behan. Ahí igual, cuando tiene mucho componente de escamas se parece a psoriasis, pero les digo que en general se puede diferenciar. Ahí ven, esas son, por ejemplo, al inicio puede haber mucho eritema y luego cuando ya el líquen plano se resuelve, ocurre, digamos, una pigmentación, como pueden ver ahí, pigmentación postinflamatoria. Acá igual, vean que se ve, por ejemplo, la placa liquenoide o pápula liquenoide con las estrías de Behan y la distribución que tiene ahí en la piel, ¿no? Media violácea. Ahí está, miren, por ejemplo, eso que ven blanco en el carrillo, eso es un líquen plano, una lesión en encaje, le dicen. Como es medio reticulado, se ve en encaje. Y en cambio, abajo, en la foto inferior, ven una lesión, cómo se ve la forma erosiva. Se ve roja. O sea, la forma erosiva se ve de color rojo y se ve también en la encía, que se ve rojo, ¿no? Ahora, ¿por qué se ve rojo y por qué se ve blanco? El rojo se ve cuando la piel está muy delgada, cuando hay casi una atrofia, casi se trasluce la parte de los vasos. En cambio, ves blanco cuando la mucosa está más engrosada. Cualquier lesión blanca en mucosa la vas a ver porque la piel, o el epitelio, mejor dicho, está más engrosado. También líquen plano afecta también las uñas y las destruye severamente. Entonces, cuando el líquen plano afecta las uñas, entonces puede ser muy severo y puede llegar efectivamente a producir estos cambios que ustedes ven. O sea, destrucción de la matriz, destrucción del lecho unguial. También el cuero cabelludo puede ser afectado por el líquen plano y produce alopecia, digamos, alopecias ya, digamos, cicatrizales. Ya el líquen plano destruye el folículo piloso y ya no vuelve a crecer. Entonces, por eso es una alopecia cicatrizal. ¿Y a qué se asocia el líquen plano? Se asocia, por ejemplo, a otras enfermedades, por ejemplo, que tienen origen también inmunológico, ¿no? Cirrosis biliar primaria, hepatitis crónica activa, diabetes mellitus tipo 1 sobre todo. Hay también medicamentos que empeoran el líquen plano, por ejemplo, la peticilamina, el arsénico, sales de oro, metildopa, ácido paramino salicílico y digamos antimaláricos también, y a veces algunas otras sustancias, ¿no? Pueden producir o pueden exacerbar el líquen plano. Después también se puede ver, digamos, que en el tratamiento del líquen plano, ahí lo más importante, por ejemplo, dependerá pues la extensión, ¿no? Por ejemplo, si es un líquen plano muy extenso, se hará vía sistémica. Como en la psoriasis, dijimos que cuando algo tiene más de 20% de la superficie afectada, es mejor usar vía sistémica. En cambio, cuando es una lesión localizada, se puede usar corticoides, por ejemplo, vía tópica, ¿no?
Se puede usar a veces antihistamínicos con algún éxito, pero sobre todo humectantes y a veces cuando los cuadros son muy severos se usa ciclosporina, ¿no? Otra condición que es más rara, pero se las menciono, es algo que se llama pitiriasis rubra pilaris. Entonces, pitiriasis rubra pilaris es una enfermedad un poco frecuente, tiene también descamación, se parece mucho a la psoriasis. Se diferencia por cosas muy sutiles, ¿no? Es más, ocurre más en los folículos pilosos, hay tapones foliculares y digamos que ataca más palmas y plantas, digamos. Y ocurre sobre todo en gente joven, pero también en la etapa adulta, ¿no? Hay varios tipos, vean que es así. Una cosa característica de la pitiriasis rubra pilaris es que da parches de piel sana. Mira, por ejemplo, en ese caso, en esa foto, mira, por ejemplo, esto. O por ejemplo, esto. O por ejemplo, la rodilla, ¿no? Entonces vas a ver que hay zonas donde la pitiriasis rubra pilaris deja islas de piel sana con este componente folicular. Esta cosita, estos puntos eritematosos, digamos, esos en realidad corresponden a folículos pilosos. Por eso que tiende mucho a dar o inflamar en la parte del folicular, por eso esos puntos. Y da islotes de piel sana, por ejemplo. Puede dar también manifestaciones en la uña, en la pitiriasis rubra pilaris. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, ves esos islotes, ¿ves? Islotes de piel sana, se ve mucho en la pitiriasis rubra pilaris. Y ahí está el componente folicular. Eso es lo que se ve en los folículos pilosos, se observa ese tipo de compromiso, ¿no? En las manos, afecta mucho a las manos y produce ese tipo de descamación. Inclusive ahí, mira, formas pediátricas, fíjate, tiene esas formas justo de respetar algunas zonas. El diagnóstico, digamos, es clínico, es viendo, es como la psoriasis, ¿no? Puedes hacer biopsias, sí, cuando hay, digamos, dudas o cuando se parece mucho a la psoriasis, podría, digamos, hacerse una biopsia y poder definir mejor, aunque a veces también en eso se parecen estas condiciones en la patología. Y el tratamiento de la pitiriasis rubra pilaris es básicamente la vitamina A y los retinoides, ¿no? Digamos que la vitamina A por vía oral y los retinoides también vía oral. Ahora vamos a hablar algo sobre la eritrodermia. La eritrodermia, digamos que tiene varios sinónimos también. Es, por ejemplo, dermatitis exfoliativa o eritrodermia exfoliativa. Entonces, ¿qué es una eritrodermia? Una eritrodermia es una enfermedad inflamatoria caracterizada por eritema y descamación que afecta más del 90% de la superficie corporal. Es evolución aguda o subaguda crónica, digamos. Es un patrón de reacción. En realidad, la eritrodermia no es un diagnóstico de por sí, ¿no? La eritrodermia es un patrón de reacción en el cual, digamos, muchas enfermedades se pueden manifestar como eritrodermia. O sea, muchas enfermedades tienen la tendencia a dar esta forma de eritrodermia. Entonces, por eso que es importante, cuando tiene una eritrodermia, tratar de establecer un diagnóstico preciso, porque solamente eso va a determinar, digamos, un tratamiento adecuado, ¿no?, a estos pacientes. Miren, por ejemplo, en las estadísticas de eritrodermia, fíjense cómo gran cantidad de los casos de eritrodermia son fármacos, o sea, son reacciones medicamentosas, por ejemplo, ¿no? Y otras son, por ejemplo, 20% son dermatosis previas, que pues ahí entra, por ejemplo, psoriasis, dermatitis atópica, pitiriasis rubra pilaris, etcétera, etcétera, ¿no?, que de dermatosis previas. Digamos que otras condiciones, digamos que pueden ser mucho más raras, ¿no? Por ejemplo, digamos, linfomas, pueden ser otro tanto, una cantidad X que puede ser de 12 o más por ciento, corresponde, por ejemplo, a que nunca se encontró qué era, ¿no? Igual ven ustedes en ese cuadro abajo, ven que secundario a drogas, por ejemplo, es un gran porcentaje que varía, pues, entre el 20 o entre el 16% al 48%, ¿no? Entonces, por eso es que hay mucha variabilidad. Entonces, en general, hay que, digamos, tener en cuenta
que las eritrodermias tienen varias causas, pero podemos agruparlas así, ¿no? Y eso nos sirve para plantear hacer el plan de trabajo cuando vemos a todos estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, dermatosis previa, psoriasis, eczemas, fármacos, neoplasias y formas idiopáticas, ¿no? Esos son los 4 grupos fundamentales de la eritrodermia. Ahí fíjate cómo se ve. Mira, por ejemplo, el cuadro que está a la izquierda, eso se ve un paciente que está rojo, ¿no es cierto? Eso es muy típico de la eritrodermia. Y ves que en el otro cuadro está un paciente que predomina la descamación. Claro, ahí depende en qué momento lo agarras. Pues, por ejemplo, si está al inicio, lo vas a ver como eritrodérmico. Cuando ya han pasado unos días, vas a verlo con eritrodermia, pero también con escama. Ahora, ten en cuenta también que las pieles nuestras, que son trigueñas, no es difícil, no es tan fácil reconocer un eritema, porque tienes un fondo oscuro. Sí, claro, tienes una persona muy caucásica, por ejemplo, sí vas a notar rápidamente el enrojecimiento, ¿no? Pero en las personas de piel más oscura es más difícil. ¿Ve? Ahí se puede ver, fíjate cómo el rojo se ve ahí mismo. Y se ve con zonas de descamación, ¿no? Eso es una eritrodermia. Otra cosa que se manifiesta en la eritrodermia aparte es que hay mucho prurito, o sea, es una enfermedad que inflama mucho, que pica demasiado, ¿no? O sea, el paciente a veces no puede dormir, prurito muy severo, y si es crónica, si esto ocurre por varias semanas, se comienza a rascar tanto que ocurre liquenificación, o sea, quiere decir que de tanto rascar la piel se pone gruesa. Habitualmente también se afectan palmas y plantas, ¿no? Y también cuero cabelludo, también alteraciones en la uña, ¿no? Y también ectropion, a veces también alopecia difusa. Pero, ¿qué es lo que típicamente le da como manifestación clínica a las eritrodermias, cualquiera que sea su origen, ¿no? Es que hay una pérdida transepidérmica de agua. O sea, los pacientes están deshidratados. O sea, ¿por qué? Porque acuérdate que, ¿qué es lo que hace la piel? La piel mantiene el medio interno, ¿no? Entonces la piel, digamos, hace que se conserve agua, retiene agua. Pero cuando no tienes una eritrodermia, o sea, quiere decir que la piel no está funcionando adecuadamente, entonces lo que tienes es una pérdida de calor excesiva, pero también pérdida de agua. Digamos, de manera insensible, digamos, tú pierdes agua digamos, pérdida transepidérmica de agua. Entonces estos pacientes, yo comenté la vez pasada que cuando vienen al consultorio vienen con una frazada, usualmente vienen todos abrigados, a veces estamos en época de calor como ahora y vienen con frazadas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué vienen así? Porque usualmente tienen una falla en lo que es toda la piel, ¿no? O sea, vienen deshidratados y con frío. Y también, eso también produce a veces insuficiencia cardíaca de gasto alto, porque estos pacientes tienen pérdida de proteínas, de hierro, y muchos de ellos tienen adenopatías, y muchos de los que tienen adenopatías están relacionados las eritrodermias con linfomas muchas veces. Y también, por supuesto, como tienen un problema de pérdida de proteínas, entonces también tienen a veces edemas. Entonces, el manejo de la eritrodermia es establecer un diagnóstico, ¿no? Uno tiene que ver, pues, por supuesto, tiene que estabilizar al paciente porque está deshidratado, está con pérdida de agua, tiene alteraciones hidroelectrolíticas, tiene alteraciones nutricionales porque comienza a perder muchas proteínas, ¿no? Hay que hacer también y ponerle cosas para calentarlo, ¿no? Porque su temperatura no la puede mantener, tiene entonces que mantenerse a la temperatura adecuada. Y para eso se usa, por ejemplo, también cremas emolientes, ¿no? Se usan, digamos, vaselina, cosas así, ¿no? Que se puedan aplicar para mejorar la barrera cutánea. Muy bien, ahora vamos a hablar de otra condición, otro grupo de enfermedades que son las ictiosis. Ictios viene de pescado. O sea, acuérdate que ictios es pescado. Entonces, las ictiosis son un grupo de enfermedades en las cuales encuentras escama, ¿no? Acuérdate que nosotros dijimos, no sé si estuvieron ustedes la primera clase, pero acuérdense que dijimos que la escama es una lesión elemental secundaria, ¿no? En la cual existe, digamos, la persistencia o la presencia digamos, el estrato córneo,
digamos, aumento de la producción, como en la psoriasis, en la pityria rubra pilaris, en la dermatitis seborreica. O sea que la epidermis, digamos, se acelera la producción de este tipo de la piel y que da como consecuencia la formación de la escama, pero la otra causa de formación de escama es que no es el exceso de producción, sino es una alteración en la descamación. O sea, estos pacientes con ictiosis tienden a no descamar, o sea, falla una enzima y entonces no se desprende el estrato córneo como debería desprenderse, ¿no? Entonces, las ictiosis pueden ser hereditarias o adquiridas, ¿no? Por ejemplo, las hereditarias son todas estas, que es un montón. Las adquiridas son pocas, son generalmente medicamentos, fármacos y neoplasias como linfomas pueden producir una ictiosis adquirida, que son rarísimas, pero las más comunes de las ictiosis son las que ustedes pueden ver ahí, entre ellas la ictiosis vulgar, ¿no? La ictiosis vulgar son usualmente un grupo es una enfermedad que es relativamente la más común. Y las, digamos, congénitas, congénitas se refiere que los pacientes nacen con ya estos signos, son básicamente esos que ves ahí, ¿no? Las ictiosis laminares, ampollares y varios síndromes también. Por ejemplo, en las ictiosis vulgares, por ejemplo acá, es un grupo de enfermedades que son comunes, las más comunes son estas, ictiosis vulgar autosómica dominante y la ligada X. Y luego otras enfermedades, otras ictiosis que están asociadas a otros signos en otros sistemas neurológico o endocrinológico, etc. Y las ictiosis congénitas, ¿por qué? Porque usualmente cuando uno nace con la vulgar no se manifiesta en la época del nacimiento. En cambio, hay otras que sí se manifiestan en el nacimiento. Y estas son las ictiosis congénitas. Y son todas estas que pueden ver aquí, que son bien raras. Y inclusive, estas congénitas pueden venir asociadas con otros síndromes en otras zonas, ¿no? Que se llaman ictiosis congénitas asociadas, ¿no? No sé si soy claro en eso, pero estas congénitas pueden venir solitas o pueden venir acompañadas de otras manifestaciones en otros sistemas y órganos, y esas son las formas de ictiosis congénita asociada. Esta es, por ejemplo, la ictiosis vulgar. Esta es bastante común. Ustedes, de hecho, se van a cruzar con estos pacientes porque son muy comunes. Son pacientes que tienen la piel muy seca. Se comienza a detectar después de varios meses, después del nacimiento, a veces al año. Por eso que les digo que no son congénitas, ¿no? Y comienza a manifestarse por una escama fina que predomina en el tronco y en las zonas, digamos, de las extremidades, la zona extensora. Y tiene a veces esta hiperkeratosis folicular que se puede ver ahí, y a veces también cierto engrosamiento en las palmas y plantas, que es más raro. Y es variable, por ejemplo, en el verano mejora, porque como el paciente suda más, entonces como que mejora un poco la ictiosis, pero en el invierno es donde peor se pone el paciente, ¿no? Entonces, en general, la ictiosis vulgar no está ligada digamos, a muchas condiciones, salvo atopía, ¿no? Muchos pacientes que tienen ictiosis vulgar también tienen manifestaciones de atopía. La otra ictiosis vulgar es la ictiosis ligada a X, al cromosoma X. O sea, esta es una ictiosis que parece, digamos, que es más rara y suele iniciarse un poco más precozmente que la ictiosis vulgar. Digamos, la escama es un poco más gruesa, de ese aspecto como empedrado, digamos así. De un aspecto negruzco, a diferencia de la ictiosis vulgar. ¿Ve? De un aspecto como si fuera carga, ¿no? Que fuera, digamos, que estuviera digamos, una costra más oscura, una escama más oscura, más negra. Y afecta, digamos, la zona extensora de los miembros, como pueden ver, pero también afecta la cara, cuero cabelludo, no da queratodermia, pero sí, digamos, puede tener puede haber algunas complicaciones obstétricas en el caso del cromosoma X, ¿no? Porque esa es una ictiosis que está ligada a ese cromosoma.
En cambio, las ictiosis congénitas, estas son otro tipo de enfermedades que los cuales ya se manifiestan al nacimiento. Y ahí puedes ver, por ejemplo, ¿no?, cómo estas ictiosis vulgares ya son neonatos que están en cuidados intensivos, por ejemplo, porque ya tienen usualmente son enfermedades que vienen ya con una genética predestinada, ¿no? Y que tienen, por ejemplo, algunas manifestaciones, digamos, ya particulares. Y como te digo, estas ictiosis congénitas pueden ir solas o asociadas como parte de un síndrome más grande, con más manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que se llama ictiosis lamelar. ¿Por qué se llama lamelar? Porque si te das cuenta, el despegamiento en esta ictiosis no es como vimos en la ictiosis vulgar chiquito, ¿no? Como que se va, como que está como que está seco, sino en tampoco en la ictiosis ligada a X, que es una escama un poquito más negra. En cambio, esta ictiosis lamelar sí está, digamos que el despegamiento es más grande, es como una lámina. Por eso es que se llama lamelar. Aquí existen también manifestaciones más raras también, por ejemplo, el ectropion, eclabion, como pueden ver en estos niñitos, ¿no? Es un ectropion, eclabion, ¿no? Todas estas cosas pueden manifestarse, ¿no? Y también a veces asociaciones con talla baja, retraso mental, ¿no? Entonces vienen acompañados de otras cosas. Ahora, ¿cómo se trata una ictiosis en general? Como es lógico pensar, controlar el déficit de la barrera, ¿no? El balance hidroelectrolítico, controlar infecciones, la higiene. Los tratamientos tópicos, como no producen, como es un problema para descamar, entonces una cosa importante que se hace es, se remoja en agua y se usan muchos emolientes y queratolíticos, ¿no? Y derivados de la vitamina D también. Eso es lo que se puede hacer. Y acá también, otra cosa que también se usa, me olvidé de mencionar, es que, por ejemplo, para estas formas graves de ictiosis lamelares, por ejemplo, se han usado citretin, por ejemplo, derivados de la vitamina A, de forma sistémica para controlar muchos de estos síntomas. Vamos a hablar ahora de la genodermatosis. La genodermatosis son enfermedades que vienen, digamos, enfermedades genéticas de la piel, digamos así, ¿no? Entonces, una de las más comunes es la enfermedad de Darrier. La enfermedad de Darrier es una alteración genética de la queratinización, ¿no? Dijimos, ¿qué era la queratinización? Es el proceso por el cual, digamos, se forma la piel. Entonces, esa es la queratinización. Entonces, la enfermedad de Darrier es una enfermedad autosómica dominante que suele comenzar en la adolescencia, ¿no? No se conoce exactamente el efecto molecular, pero ahí parece una alteración del complejo tonofilamento desmosoma en las células basales. Entonces, por ejemplo, ahí ven, esta es una enfermedad de Darrier. Vean que digamos que es una pápula, son pápulas medias rojitas, medias a veces algunas marrones, que eso es lo que se puede ver y son pápulas disqueratóticas, le llaman así. Da mucha manifestación también en las uñas. Hace una V, por ejemplo. No sé si aquí no se ve, creo, muy fácilmente, pero ves como unas pequeñas muescas acá, como una V. Eso es muy típico de la enfermedad de Darrier. El compromiso en zona seborreica, por ejemplo, ¿cuál dijimos que era la zona seborreica? La cara, ¿no? El pecho, la espalda. Entonces vas a ver que las pápulas en el Darrier están mucho en zonas seborreicas. Ocurre tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces, las uñas también, como dijimos, tienen una muesca en V y también puede haber, digamos, engrosamiento de la uña, que es hiperkeratosis subungual, y puede ser una enfermedad muy fotosensible. De hecho, los Darrier que nosotros vemos acá, los vemos sobre todo en verano. En verano vienen muy exacerbados. En cambio, en invierno como que se mantienen mejor. La histología, hay acantosis y disqueratosis con formación de granos y cuerpos redondos, ¿no? Eso es una formación, una característica. Acantolisis se refiere a el despegamiento de cada queratinocito. Acuérdate que los queratinocitos están unidos por desmosomas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si se despegan? Eso es acantolisis. Acantolisis ocurre en el pénfigo, ocurre en el Darrier, ¿no? Y disqueratosis se refiere, es un término que dice dis, ¿no? Dis, o sea, es una alteración de la queratinización. No queratiniza adecuadamente el queratinocito y ocurre una disqueratosis.
Los tratamientos son, por ejemplo, evitar la luz solar, pero también uso queratolíticos y a veces se usa corticoides y a veces, y generalmente se usa derivados de la vitamina A. Existe un primo hermano del Darier que es el Hailey-Hailey, o pénfigo benigno familiar, que también, que también es autosómico dominante, tiene un defecto en el cemento intercelular, ¿no? Existen también muy parecidos, vesículas recidivantes en flexuras. Este Hailey-Hailey es más de flexuras. Cursa en brotes, también empeora con el calor, con el sudor. Y el tratamiento usualmente son corticoides, pero son también muchas cosas, porque en algunos casos es difícil de controlar. Eso es lo que se ve en Hailey-Hailey. Mira, por ejemplo, una biopsia, mira, te has dado cuenta cómo esta epidermis se va cayendo como si fuera un muro de ladrillos, dicen. O sea, alguien ha hecho una analogía, ha dicho que en el Hailey-Hailey se desmorona la epidermis como si fuera un castillo, como si fuera un castillo de naipes, sino como una pared de ladrillos que se desmorona, digamos. Y clínicamente el Hailey-Hailey se ve así. Mucho incompromiso en la zona inguinal. Igual acá, son Hailey-Hailey, mira, mucho en pliegues. Después, trastornos de la pigmentación. Ahora vamos a hablar sobre trastornos de la pigmentación. Respecto a la pigmentación, hay que recordar algunas cosas, ¿no? Hay que recordar en la primera clase, por ejemplo, los melanocitos, ¿no? ¿Dónde están los melanocitos? Están en la capa basal, ¿no es cierto? De ahí emitían sus dendritas, ¿no es cierto? Y más o menos la proporción entre, por ejemplo, cuando veías con el microscopio entre un queratinocito y un melanocito es 1 a 10, ¿no? O sea, cada 10 queratinocitos veías un melanocito. Pero en general se considera que un melanocito puede hasta dar melanina hasta 32 queratinocitos, perdón. Ahí tienes la fotografía, la microfotografía este es un melanocito. Y fíjate cómo las dendritas se distribuyen para 32 queratinocitos. Y el queratinocito usualmente llega al pigmento y se deposita en el queratinocito en la zona más polar, la zona polar de la célula, y protege el núcleo. Y para eso es que el melanocito fabrica pigmento, fabrica melanina. Y lo hace a partir del aminoácido tirosina en presencia de cobre y una enzima que se llama tirosinasa. Se produce dopa y se produce una serie de reacciones hasta que llega a la eumelanina. O sea, la melanina que tenemos todos nosotros, que nos ayuda a broncearnos, a pigmentarnos, a defendernos de la radiación solar, es la eumelanina. También existe algo que se llama feomelanina, que como ven ustedes aquí esta es la feomelanina. Y esa feomelanina tiene una composición diferente. Y es lo que se ve mucho en el pelo rojo. En el pelo, los pelirrojos, por ejemplo, tienen este tipo de feomelanina. ¿Y qué diferencia entre feomelanina y eumelanina? Que la feomelanina no protege tan bien. Por eso que los pelirrojos son muy susceptibles al daño solar. Y los rubios, por ejemplo, son una mezcla de eumelanina con feomelanina, sale una persona rubia. Pero la feomelanina es típicamente un pigmento que no trabaja bien y que ocurre en los pelirrojos, ¿no? Ahí puedes ver, este es un esquema de cuál es un melanocito. Y fíjate que el melanocito está en esa zona y produce sus ribosomas y producen melanina, y lo que luego es empaquetada en algo que se llama melanosomas, y luego los melanosomas se transfieren hacia los queratinocitos, y estos melanosomas se depositan en los queratinocitos en el polo superior, porque la idea es que se proteja el núcleo, ¿no? O sea, toda esta cosa se hace justamente para proteger el núcleo de los queratinocitos, ¿no? Porque si el núcleo se ve afectado por la radiación ultravioleta, ¿qué es lo que va a suceder? Envejece más rápido la célula y sobre todo cáncer. Comienza a haber mutaciones, porque la radiación ultravioleta es mutagénica, especialmente la B y también la A, ¿no? Entonces,
Entonces, por eso es que los melanosomas se depositan en el polo superior y actúan como si fuera una sombrilla, digamos así, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a ver los trastornos que tienen que ver con la hipopigmentación y la acromía. Bueno, este es un cuadro que pueden ustedes ver ahí, que no hace falta que lo aprenda, sino que lo entienda, que existen muchas causas de trastornos pigmentarios. En este caso vamos a hablar primero de lo que produce despigmentación. O sea, en este caso vamos a hablar de lo que produce acromía, hipocromía, ¿no? Entonces, aquí puedes ver, por ejemplo, que existen dos causas fundamentales por las cuales tú cuando ves una célula, una persona que está despigmentada, ¿no? Imagínate que estás viendo ahora frente a ti a una persona que está despigmentada. Entonces, ¿qué es lo que tú no piensas, ¿no? Fisiopatológicamente hablando, esa persona puede tener una mancha blanca por disminución de melanocitos, o sea, que está perdiendo melanocitos, entonces ya no ocurre ya no ocurre adecuadamente una producción, porque obviamente la célula muere. Y la otra causa es por disminución de la melanina, o sea, el otro quiere decir que sí hay melanocitos, pero lo que pasa es que algo está haciendo que no se produzca. Entonces, esas son las dos cosas que pueden causar una mancha, ¿no? Una mancha blanca, o una mácula acrómica. Disminución de melanocitos o disminución de melanina. Entonces, ahí tienes varias causas, hay varias causas genéticas, quimiofarmacológicas, endocrinometabólicas, físicas, inflamatorias e infecciosas. Todas esas causas pueden ser generalmente por trastornos que produzcan disminución de melanina o disminución de melanocitos. Entonces, fíjate que aquí una que sí produce disminución de melanocitos, que por eso que es muy severa, es el vitíligo, ¿no? Por ejemplo, aquí una de las cosas más importantes que vamos a hablar es el vitíligo. Esto sí es pérdida de melanocitos, igual que el piebaldismo, síndrome de Waardenburg y los nevus acrómicos son básicamente disminución de melanocitos. En cambio, por ejemplo, las causas infecciosas, por ejemplo, son disminución de melanina. O sea, por ejemplo, la lepra o la epilepsia versicolor no va a destruir el melanocito, sino que va a hacer que no produzca melanina nomás. Igual, como pueden ver, entonces esto de aquí se entiende, digamos, más o menos qué es lo que sucede cuando ves una mancha, ¿no? Y después, cuando esta mancha uno la ve, uno tiene que después preguntar, ¿no? ¿Desde cuándo la tiene? ¿Desde cuándo le apareció la mancha? Entonces la respuesta puede ser, la tengo desde el nacimiento. Entonces, si la tengo desde el nacimiento, pues puede ser un piebaldismo, un síndrome de Waardenburg, ¿no? Y también puede ser que tenga, digamos, que tenga un nevus acrómico, o que sea parte de una esclerosis tuberosa, por ejemplo, ¿no? O que por ejemplo, sea una causa adquirida, ¿no? Que haya aparecido después. Entonces, puede ser un vitíligo o puede ser, digamos, una condición generalmente, pues, digamos, infecciosa. O sea, si está adquirido y es localizado, puede ser algo infeccioso o puede ser algo postinflamatorio. Entonces, vamos a ver eso más adelante. Por ejemplo, aquí puedes ver que hay cómo se distribuyen en algunos pacientes las lesiones hipocrómicas, o acrómicas, ¿no? Entonces, para eso hay que entender que hay una distribución particular que tienen las lesiones, sobre todo en niños, sobre todo, es que siguen algo que se llama líneas de Blaschko. Blaschko era un dermatólogo alemán que se dio cuenta que muchas lesiones blancas o oscuras salían y seguían esas líneas que pueden ver ustedes ahí. O sea, que no estaban al azar. Entonces estas lesiones acrómicas seguían esas líneas. ¿Y por qué seguían esas líneas? Porque así esa fue la ruta en la cual migraron las células en la etapa embrionaria. Esa es la ruta que tomaron las células para migrar. Por eso es que se ve ese tipo de distribución, ¿no? Ahora, no todas las lesiones siguen líneas de Blaschko. Las que siguen líneas de Blaschko son solamente condiciones genéticas. Por ejemplo, hipomelanosis de hito, nevus acrómico, líquen estriado, ¿no? Y algunas cosas raras pueden seguir este tipo de distribución. Pero
la mayor parte de lesiones hipocrómicas no pueden o no pueden seguir líneas de Blaschko, ¿no? Eso no, solamente estoy mencionándoles. Por ejemplo, acá una condición que es interesante es la esclerosis tuberosa. Acuérdate que la esclerosis tuberosa es un cuadro neurológico, es un cuadro que tiene un componente neurológico muy importante, pero también se refleja en la piel. Por ejemplo, en la esclerosis tuberosa tú puedes ver a un paciente que tiene adenomas sebáceos en la cara, ¿no? Y el paciente en realidad va a tener, digamos, un cuadro neurológico, a veces convulsiones o retardo mental, ¿no? Y también va a tener eso que ves ahí, esas máculas en confeti y una mancha hipopigmentada, ovalada. Por ejemplo, esta es una esclerosis tuberosa. Entonces, ¿cómo se ve? Muy temprano en la niñez se ve estas pápulas nasales, ¿no? O en las centrofaciales, sobre todo a predominio central. Estos son angiofibromas faciales. Pero también puedes ver, por ejemplo, en la zona de la espalda, se puede ver este tipo de placa aquí que parece como color piel, ¿no? Que es un colagenoma, ¿no? O placas de Chagrin también le llaman. Y ya en cambios más tardíos ocurren, por ejemplo, angiofibromas periunguales, o sea, alrededor de la uña comienza a aparecer ese tipo de lesiones. Y esto es muy importante y es muy precoz. Muchas veces nacen con esto. Es las lesiones hipocrómicas que se llaman en hoja de fresno. Eso usualmente también se ve en este tipo de pacientes, ¿no? Una condición que es rara, pero ocurre y sigue estas líneas de Blaschko, por ejemplo, que estábamos hablando, que son, esta se llama hipomelanosis de Ito. Ito era un dermatólogo japonés. Entonces, dermatología, como ves, todavía se usan muchos términos en epónimo, muchos epónimos. Entonces, Ito se dio cuenta que muchos niños cuando nacían tenían ese tipo de hipocromía que seguía unas líneas, era media lineal. Y luego se dio cuenta que el 30% de estos pacientes tenían alteraciones del sistema nervioso central, ¿no? O tenían musculoesqueléticos o compromiso ocular o defecto cardíaco, ¿no? Entonces describió varios casos y por eso que toma su nombre la hipomelanosis de Ito. Ahora vamos a hablar de el nevo acrómico. Eso es muy común. El nevo, es probable que ustedes vean esto. El nevo acrómico ocurre en un individuo de cada 50 o cada 75. Y se ve como manchas hipocrómicas congénitas, ¿no? Ahí pueden ver estas manchas acrómicas o hipocrómicas que se pueden ver en cualquier lado del cuerpo. Y puede estar, digamos, asociados con retardo mental. Pero es rarísimo. Lo normal es que estas manchas acrómicas no estén asociadas a nada, ¿no? Esto, y a diferencia de la hipomelanosis de Ito, que es una máculas extensas que siguen líneas de Blaschko, los nevus acrómicos aparecen al azar. Pero la enfermedad más importante que produce acromía es el vitíligo. El vitíligo es una acromía cutánea adquirida, idiopática, que se caracteriza por máculas blancas de diferentes tamaños y formas, con tendencia a crecer en forma periférica, ¿no? Y aparecen repentinamente y sin historia previa de trauma, ¿no? Ni dermatitis. Entonces aquí vamos a ver, el vitíligo es una enfermedad muy prevalente en algunas áreas. Por ejemplo, se considera del 0.5 al 2%, pero vas a ver que existen países como la India que tienen hasta 8% de la población general tiene vitíligo. El promedio de aparición es 20 años, en general, en adelante, ¿no? Hay en niños también, sí, también hay vitíligo en niños, pero se ve menos frecuente. Generalmente el vitíligo aparece después de un problema de estrés psicológico, usualmente, o injuria, por ejemplo, quemadura solar, embarazo, ¿no? Y como en cualquier enfermedad, también 30% de los vitíligos tienen un componente familiar. También está asociado con antígenos de histocompatibilidad como el HLA-DR4. Existen varias teorías del vitíligo, numerosas teorías. No se explica completamente ninguna de ellas, pero lo que se puede pensar, la que tiene más, digamos, más aceptación, las teorías autoinmunes, en las cuales existen anticuerpos antimelanocito, perdón,
estos anticuerpos antimelanocito, pero no solamente los anticuerpos, ¿no? Los linfocitos T, todos atacan a los melanocitos y los destruyen. Y también existe una teoría neuronal en la cual las terminaciones nerviosas liberan algún tóxico que destruye los melanocitos. Y también hay una teoría de la autodestrucción en la cual, digamos que los melanocitos a veces no tienen suficiente cantidad de antioxidantes y estos antioxidantes protegen al melanocito, pero como no hay, entonces su mismo proceso metabólico produce mucho radical libre. Entonces, cuando no hay un mecanismo de defensa, comienza a morir el melanocito. Esto es lo que les decía, las teorías autoinmunes, ¿no? Sobre todo la presencia de anticuerpos y de citoquinas, de linfocitos que destruyen melanocitos. La teoría neural es que hay algún tipo de, tóxico que puede producir ese tipo de despigmentación, de daño al melanocito. Y eso se ha visto especialmente, en pacientes con alteraciones neurológicas en las cuales cuando tenía alterado una distribución de nervios en esa zona no ocurría el vitíligo, por eso se piensa que hay algo en el nervio que hace que motiva que sea tóxico para el melanocito. Y esto es lo que les dije, la autodestrucción por una incapacidad que tiene el melanocito de protegerse a sí mismo con sus mecanismos antioxidantes, ¿no? Y porque todo el proceso libera muchos radicales libres de oxígeno. Entonces la patogénesis del vitíligo es una destrucción lenta y progresiva de este número de lesiones, ¿no? de melanocitos. ¿A qué se asocia el vitíligo? Se asocia a muchas enfermedades, especialmente enfermedad tiroidea. Tanto es así que nosotros dentro de los protocolos que tenemos para cuando vemos vitíligo por primera vez, es que se le solicita estudios para tiroides, ¿no? O sea, se le solicita estudios que nos permitan descubrir si tiene una enfermedad tiroidea o no, ¿no? Igual sucede menos frecuentemente con anemia perniciosa, diabetes tipo 1, enfermedad de Addison, miastenia gravis, ¿no? Eso también está asociado, pero es mucho menos frecuente que la enfermedad tiroidea. La clínica son máculas o manchas amelanóticas de distinto tamaño y distribución, son asintomáticas, el vitíligo no da síntomas, pero sí deforma la figura humana, cambia el color, ¿no? El borde es bien definido, digamos que hay una lesión, un borde de lesión, en algunos casos intermedio, llaman vitíligo tricrómico, cuando aparece varios colores. Ahora les voy a mostrar. Y también puede haber un halo inflamatorio, ocasionalmente hay un anillo de pigmentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ves, esas son áreas afectadas con más frecuencia, ¿no? Las zonas periorificiales, la cara de flexión de muñecas, la superficie de extensión de extremidades, axilas, ingles, mucosa oral, todas estas pueden ser alcanzadas por el vitíligo. Inclusive el pelo también puede ponerse blanco, lo cual se llama leucotriquia, ¿no? Y ocurre casi hasta un 60% de los vitíligos. Y también puede ocurrir un fenómeno de poliosis, que es cuando el pelo se pone blanco en el cuero cabelludo, ¿no? Y también el vitíligo da este fenómeno de Koebner, sobre todo en zonas de trauma. Por ejemplo, les cuento que a veces tenemos vitíligos difíciles que están muy activos y que, por ejemplo, hacen fenómeno de Koebner en el cinturón, por ejemplo, ¿no? O sea, el cinturón, o por ejemplo, mujeres que hacen vitíligo donde ajusta el brasier, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque estos pacientes esta condición tiene fenómeno de Koebner. Eso es lo que se ve en poliosis, es el cuero cabelludo. Estos son vitíligos, mira cómo compromete la pestaña, inclusive la ceja. El vitíligo puede ser localizado, generalizado o universal. Localizado puede ser focal, o sea, si solamente por suerte el paciente tiene solo una mancha, en una sola región, y solo ahí, ¿no? Entonces, bueno, por una parte suerte, ¿no? Tiene solamente muy discreto. O puede haber
ser un vitiligo unilateral o segmentario, o sea, cuando ocurre ya no en una zona focal, sino en un segmento del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene vitíligo en el pene, o vitíligo en la vulva, o vitíligo en el ano. Y a veces está ahí nomás, o sea, no tiene en otro lado. Solamente lo tiene en esa zona, entonces es un vitíligo focal, ¿no? El vitíligo segmentario es un poco más grande, o sea, abarca un segmento, como dijimos. El problema del vitíligo segmentario es que es estable, en el sentido de que no responde mucho al tratamiento farmacológico, el vitíligo segmentario. Responde bien cuando se injerta piel, ahí sí responde. Por ejemplo, vean estos casos. Miren la distribución, esa es una distribución de trigémino. Trigémino 1 y trigémino 2, la chica de la derecha, ¿no? Y fíjate cómo es como cortado, que justo afecta esa zona del nervio trigémino. Entonces es un vitíligo segmentario porque sigue usualmente un dermatoma o sigue un nervio periférico. En cambio, el vitíligo generalizado tiene, digamos, compromete varios territorios cutáneos. Las máculas están dispersas, pueden ser simétricas o no. Pueden ser pequeñas o pueden ser máculas grandes. Puede haber formas orales o digitales. Y también puede haber la forma vulgar. La forma vulgar suele ser simétrica. O sea, los vitíligos vulgares, los más comunes, suelen aparecer, por ejemplo, en ambos lados de la cara, en ambos lados del cuerpo, en ambos lados de las piernas, en ambos lados de los brazos, ¿no? Y también puede haber vitíligos que comprometan la mano y la cara, inclusive la mano y los labios. Por ejemplo, ¿no? Uno puede ver, fíjate la simetría. O sea, parece, no es que sean exactamente simétricos, pero lo que aparece en la izquierda también aparece en la derecha. Lo que aparece, eso es una característica del vitíligo vulgar, ¿no? Y este es el vitíligo acrofacial, o sea que este es un vitíligo difícil de controlar, el labio es muy difícil de tratar, por ejemplo. Y este paciente tiene en los labios y tiene también en las manos, acrofacial. Y el vitíligo universal es cuando ya el paciente tiene, pues, va al 50% de la superficie del cuerpo con vitíligo. Entonces ahí ya no se trata de ese paciente para despigmentarlo. A veces lo que se trata es de despigmentarlo, o sea, ya no repigmentarlo, sino despigmentarlo. Porque es tanto el compromiso que de dónde van a migrar las células para llenar eso. O sea, porque cuando tú tienes un vitíligo, usualmente de las zonas vecinas es que migran los melanocitos y de los folículos pilosebáceos. Pero si no tienes ya todo está blanco, todo está ya, digamos, ha perdido todos los melanocitos, entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Entonces no se puede hacer nada, solamente lo único que queda es despigmentar para que quede el paciente de un solo color. Acá igual, aquí van a ver que también existen algunos cuadros, algunas enfermedades que en parte se ve un compromiso de vitíligo más otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si ven uveitis, la uveitis está muy asociada al síndrome de Bock con Ayanagi-Arada. Este síndrome de Bock con Ayanagi-Arada presenta uveitis, o sea, alteraciones oculares, meningitis aséptica, compromiso óptico, o sea, pierde la pérdida de la audición, poliosis y vitíligo. Y el síndrome de Alessandrini también es muy parecido. Blanquea el pelo, despigmenta la cara y también produce cambios visuales, pero solamente en un solo ojo. ¿Cómo se diagnostican estos casos? Usualmente con fondo de ojo. El fondo de ojo te da el diagnóstico de si estás viendo un Bock con Ayanagi-Arada o un Alessandrini. En niños, la forma vulgar es la forma más frecuente, en segundo lugar la segmentaria. Lo que sí se ha visto en niños que es menos probable encontrar endocrinopatías. Ahora, ¿qué da mal pronóstico y qué da buen pronóstico a los vitíligos? Por ejemplo, mal pronóstico de un vitíligo es historia familiar. Compromiso de labios, por ejemplo, mucosas o vulvas. Tipo no segmentario, ¿no? El tipo vulgar, el tipo generalizado es mal pronóstico. Que abarque las extremidades distales. Por ejemplo, cuando tú veas a alguien que tiene ya en las manos, en los dedos, por ejemplo, en las manos o dedos de los pies, es muy difícil repigmentar ese caso, ¿no? Y en cambio, si lo ves en pacientes jóvenes con enfermedades recientes de menos de 6 meses, fenotipos oscuros
y lesiones en cara, cuello o tronco, tiene buen pronóstico. Eso lo más probable es que se repigmente todo. Diagnóstico diferencial del vitíligo, leucodermas químicos, o sea, gente que trabaja, por ejemplo, con solventes, que les cae en la mano. A veces hay gente que no usa guantes de seguridad, medidas de seguridad, entonces les cae algunos solventes en las manos y entonces ellos hacen a veces leucodermas químicas. Y también algunas enfermedades como esclerodermia también pueden producir cambios vitiligoides o acromias postinflamatorias. Y acuerda que la lepra puede producir, leucoderma, ¿no? O sea, nosotros tenemos lepra acá en el Perú, todavía ahí en la selva, entonces siempre estar atento. Por ejemplo, ahí ves algunos diagnósticos diferenciales, por ejemplo, la pitresis alba. Pero fíjate la pigmentación de la pitresis alba. La pitresis alba no tiene un borde, digamos así, neto, ¿no? Y tampoco el vitíligo no es tampoco, digamos, tan difuso. Esta es una condición difusa, mira, casi no tiene borde. En cambio, el vitíligo sí. Lo que pasa es que a veces nos confunden. Alguna que otra vez nos hemos quedado pensando porque, por ejemplo, hay niñitos que son bien trigueños, por ejemplo, bien oscuros. Entonces, cuando se despigmentan a veces con una mancha, digamos, más clara y hace mucho contraste. Uno puede pensar que es un vitíligo. Y luego, la pitresis versicolor también se puede uno confundir con vitíligo. Pero, ¿qué te ayuda para definir una pitresis versicolor? Por ejemplo, que la pitresis versicolor es un hongo, la malacesia. Entonces, esto aparece más en las zonas húmedas. Por ejemplo, si tú ves que el paciente suda bastante, o te cuenta que suda bastante desde el pecho, en la espalda, entonces eso es más una pitresis versicolor. Esto es muy común, por ejemplo, los pacientes mayores vienen y te dicen, doctor, creo que me está dando vitíligo. ¿Por qué? Porque me estoy apareciendo unos puntitos blancos en las piernas y en los antebrazos. Y ahí eso no es un vitíligo, eso es lo que se llama hipomelanosis gutata idiopática. Y eso sucede por sol. O sea, estas personas lo vas a encontrar que usualmente han tenido o tienen, o en la niñez han tenido una exposición solar muy severa. Entonces ellos tienen hipomelanosis gutata. Los nevus anémicos también. Mira, por ejemplo, ves ese nevus anémico y ves que pareciera que está acrómico, ¿no? Pareciera que estuviera con pérdida de pigmento, pero en realidad no es pérdida de pigmento. No es pérdida de pigmento, lo que tiene es más bien una disminución de flujo sanguíneo. Por eso se llama nevus anémico. O sea, quiere decir que ahí hay una contracción de los capilares y hace que no se vea alterado, pero no es pues por falta de pigmentos, no es porque hay menos circulación sanguínea en esa zona. Y eso es lo que vimos en esta hoja de fresno, ¿no? En la esclerosis tuberosa, un marcador neurológico. El vitíligo se repigmenta desde los folículos pilosos. O sea, cuando tú estimulas la repigmentación del folículo piloso, comienza a migrar desde el folículo. Por eso, que mira los puntitos que tiene. Mira estos puntitos que están acá. Estos son pequeños folículos que van, de ahí comienza a migrar y comienza a agrandarse, ¿ves? Por eso ves que aquí está confluyendo. Aquí confluye. Entonces, eso se ve en los casos de donde viene la repigmentación del vitíligo. ¿Y qué se usa para el vitíligo? Un montón de cosas, pero pues, cuando hay muchos tratamientos dicen que es porque ninguno de ellos es tan bueno, ¿no? De hecho, los corticoides tópicos funcionan en las zonas localizadas, los inhibidores de la calcineurina. ¿Qué inhibidor de la calcineurina conoces? Por ejemplo, un inhibidor de la calcineurina es el tacrolimus, por ejemplo, también funciona. Y así existen varios tratamientos, incluyendo la radiación ultravioleta y algunos tipos de láser, como el Excimer 328. El láser Excimer 328 es un láser que favorece la repigmentación. Y la cirugía también se puede usar en algunos casos que son refractarios y que son vitíligos segmentarios, por ejemplo. ¿No? Acá lo que estamos hablando, este es el vitíligo, tratamientos tópicos. Intralesional es muy raro, pero se puede usar fototerapia y corticoides. Estas son las cabinas de fototerapia. Los pacientes entran ahí, se dan sus baños. Y esta maletita, con esto que ves acá, esto se usa para el pelo, por ejemplo. Para vitíligos que ocurren en el cuero cabelludo. Son equipos portátiles. Se usan para determinadas áreas, para manos, por ejemplo, para pelo. En cambio, para el cuerpo se usan esas cabinas.
donde el paciente entra casi desnudo y se expone unos minutos a la radiación ultravioleta tipo B. Y esto es lo que les dije cuando, cuando existe, digamos, una zona en la cual el vitíligo ya no avanza ni retrocede, no pasa nada, y está más de 2 años así, entonces se considera un vitíligo estable. Y cuando un vitíligo está estable, se puede tratar quirúrgicamente con esos injertos que se hacen con sacabocados y se ponen en esa zona. Después hay varios tipos de tratamientos, incluyendo antioxidantes, por ejemplo. Antioxidantes también se pueden usar y de hecho se usan, pero digamos que el vitíligo, los tratamientos son largos y no todos son tan eficientes, digamos así. Muy bien, vamos entonces a parar un ratito para tomar un descanso y continuar en 10 minutos.